Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Les mando un cordial abrazo. Mi nombre es Marcelo Vargas y soy profesor de Comunicación y Lenguaje para primero de secundaria. ¿Están preparados para la clase de hoy? Pues comencemos. Bien, chicocos, el día de hoy tenemos un tema que espero les llame mucho la atención y que sobre todo les pueda servir. Hoy vamos a hablar sobre las unidades de sentido. Y tú te preguntarás, ¿qué es una unidad de sentido? Pues una unidad de sentido es esa palabra, esa idea, ese texto, ese párrafo que nosotros podemos encontrarlos de forma oral como de forma escrita. Pues vamos a ver ahora la palabra. ¿A qué le llamamos palabra? Pues te invito a que veas las siguientes imágenes. ¿Puedes observar la imagen que te coloco en la pantalla? ¿Sí? ¿Podrías describir esa imagen con una sola palabra? Estoy seguro que sí, inténtalo. Pues la palabra es la unidad léxica que está formada por un sonido o por un conjunto de sonidos y que pertenece a una categoría gramatical. A ver, hagamos una pausa acá y veamos qué es una categoría gramatical. Te recuerdo que la categoría gramatical es ese grupo de palabras que cumplen una función dentro de la oración. Por ejemplo, los sustantivos, los adjetivos, los verbos, los pronombres, etcétera, etcétera, etcétera. A eso le denominamos categoría gramatical. ¿Quieres ver otros ejemplos? Te los muestro a continuación. En estas tres imágenes que te muestro a continuación, te pido que las veas muy bien y pienses en una palabra que pueda describir lo que tú estás viendo. Esta palabra puede ser un sustantivo o puede ser un verbo. A ver, anímate. ¿Qué palabra utilizarías para la primera imagen? ¿Qué palabra utilizarías para la segunda imagen? ¿Y qué palabra utilizarías para la tercera imagen? Muy bien, estoy seguro que utilizaste o un verbo o un sustantivo para describir una de estas imágenes. Vamos con otra unidad de sentido. Esta unidad de sentido se la conoce o se la denomina como el enunciado. El enunciado es una palabra o conjunto de palabras que comunican una idea completa. Tiene una entonación cerrada, está delimitada por pausas marcadas, es decir, signos de puntuación como la coma, el punto y coma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a través de ellos también nosotros podemos expresar una emoción utilizando también otros signos, como son los signos de exclamación. O de pronto podemos hacer una pregunta, como por ejemplo con los signos de interrogación. Es importante mencionarte que los enunciados se van a clasificar en dos grupos que son muy importantes que tú lo recuerdes, en las oraciones y en las frases. Te muestro a continuación algunas imágenes para que tú puedas diferenciar una de la otra. Tenemos ahí esa primera imagen y tenemos la expresión. Los egipcios construyeron pirámides. Ese es un ejemplo de oración. En el otro cuadro podemos tener buenas noches. Ambas son enunciados porque expresan una idea completa y cada una de ellas tiene su propio significado. Pero veamos cuál es la diferencia entre una y otra. La oración es un conjunto de palabras que puede relatar una acción, un estado concreto y además esta tiene sujeto y predicado. Y esto quiero que lo recuerdes muy bien. La oración siempre tiene un verbo. El verbo es la palabra que nos va a indicar la acción dentro de la oración. Pero ¿qué sucede con la frase? ¿Qué de distinto tiene? Veamos lo siguiente. Observa en estos ejemplos que tenemos dos oraciones. La primera dice, Ra es un dios egipcio. Ve con atención y descubre cuál es el verbo. Tenemos 5 palabras. Entre esas 5 palabras, ¿cuál funciona como verbo? Oye, muy bien. Es la palabra es, un verbo copulativo. Por lo tanto, esta es una oración. Observa el siguiente dibujo. En la siguiente tenemos la expresión ¿cuándo llegaste?
tenemos dos palabras. Entre esas dos palabras, ¿cuál funciona como verbo? Correcto, la palabra llegaste. Muy bien, lo hiciste muy bien. Ahora veamos la diferencia con la frase. Observa que la frase es un enunciado en el que no existe un verbo conjugado. Entiéndelo bien, no hay un verbo conjugado. Eso es importante que lo recuerdes. Veamos el siguiente ejemplo. Mira qué bonita la casa, ¿no? ¿Puedes observar qué bonita la casa? Y ahí tenemos un anuncio en venta. Cuando tú observas ese anuncio en un puesto de venta, en una casa, en un automóvil, etcétera, etcétera, estoy seguro que te das cuenta cuál es el mensaje que nos quiere enviar. Pero fíjate muy bien que esa expresión no tiene verbo. Ese enunciado no tiene verbo. Por lo tanto, se constituye en una frase. Vamos con la siguiente. Como ya hablamos acerca de la oración y hablamos acerca de la frase, ahora te voy a mencionar el párrafo. ¿A qué le llamamos párrafo? Pues el párrafo es un conjunto de oraciones que desarrollan una idea principal. Los párrafos se separan entre sí con un punto aparte. Se ha vuelto muy frecuente que a través de las redes sociales obviemos utilizar el punto. Pero es muy importante que tú, cuando escribas, puedas colocar este punto porque significa que un párrafo ha terminado. Y te muestro ahí algunos ejemplos, puedes ver en las imágenes, tenemos la sangría y observa dónde queda el punto. Ahí aparece el punto aparte para terminar el primer párrafo. Tenemos un segundo párrafo con el cual también terminamos nuestra expresión. A ese punto que colocamos al final del texto se le conoce como el punto final. Vamos con el siguiente. Como ya conocemos la oración, ya conocemos la frase, ya hemos visto el párrafo, ahora es importante que te hable del texto, porque también se constituye en una unidad de sentido. El texto es un mensaje completo que reúne varias ideas sobre un mismo tema. En el texto nosotros podemos expresar nuestras ideas a partir de ideas de otras personas, de otros autores o de textos que nosotros hayamos leído o consultado. ¿Qué te pareció? Lo hiciste muy bien, has trabajado muy bien, te felicito. Muy bien, ahora te propongo algunos ejercicios y ejemplos para que tú también puedas ejercitar. Vamos con el primer ejemplo. Observa el siguiente texto. El niño juega con su hermana. ¿Qué será? ¿Será una frase o será una oración? ¿Recuerdas lo que habíamos hablado sobre el verbo? ¿Puedes identificar en este texto un verbo? Te doy unos segunditos para que puedas observar con mucha atención. Oye, muy bien, claro. El verbo es la palabra juega y además es un verbo conjugado. Recuerda que una palabra para que funcione como verbo tiene que estar conjugado. Es decir, que podemos encontrar en esa palabra tiempo, persona gramatical, número, modo, aspecto, etcétera, etcétera, etcétera. Te presento otro ejercicio, a ver si puedes con este. A ver, fíjate muy bien. La expresión o el texto dice, hasta mañana. Observa muy bien, hasta mañana. Ahora nuevamente hagamos el ejercicio. ¿Será una oración o será una frase? Recuerda, tienes que encontrar el verbo. Entre la palabra hasta y la palabra mañana, ¿puedes identificar un verbo? Muy bien, ninguna de las dos palabras funciona como verbo. Por lo tanto, esta se constituye en una frase. Lo hiciste muy bien. Te reto a un tercer ejercicio. Y la expresión o el texto dice de la siguiente forma. Hoy hace frío. Hoy hace frío. Uy, parece que estamos un poco complicados. A ver, observa con atención. ¿Puedes reconocer un verbo? Observa muy bien. ¿Cuál de esas tres palabras funciona como verbo? ¡Qué buen trabajo! Estoy seguro que acertaste. Sí, la palabra hace funciona como verbo, porque viene del verbo hacer. Entonces, ahí tenemos una oración.
Vamos con un ejercicio más porque es importante practicar. Recuerda que la práctica hace al maestro. Tenemos entonces la expresión, esta tarde viene mi madre. Esta tarde viene mi madre. ¿Cuál de esas palabras funciona como verbo o no hay un verbo? Esta tarde viene mi madre. Si elegiste la palabra esta, te cuento que fallaste, porque esta no está funcionando como verbo. El verbo en ese texto es la palabra viene, que viene del verbo venir. Si elegiste esa palabra, te felicito, porque esa se constituye en una oración. Buen trabajo, lo hiciste muy bien. Espero que la clase de hoy fuera muy productiva para ti. ¿Te has puesto a pensar por qué es importante que nosotros reconozcamos el verbo? Pues el verbo es una palabra importante dentro de la oración. Si nosotros estructuramos bien nuestras oraciones, tendremos una mejor forma de comunicación. Podremos tener mensajes mucho más claros y mucho más precisos. Y estoy seguro que así podrás comunicarte con cualquier persona a la perfección. Por eso es importante reconocer entre una frase y una oración. Muy bien, te mando un gran abrazo y te deseo mucha suerte porque estamos empezando una nueva jornada, estamos empezando un nuevo día. Cuídate mucho y será hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.